Bueno, vamos a estudiar hoy el capítulo 2 de Gálatas y vamos a mirar a todo el capítulo. Entonces, si tienen sus Biblias o sus cuadernos, podemos ir mirando al texto. Y una parte de esto va a ser repaso, otra parte va a ser nuevo. Pero tenemos en capítulo 2 de Gálatas un relato de dos visitas. Y fueron dos visitas monumentales. Cambiaron el curso del cristianismo. Sin estos dos viajes, muy probablemente el cristianismo hubiera sido una secta del judaísmo. Primero hay el viaje de Pablo a Jerusalén y él visita los pilares de la iglesia, los apóstoles, seguro con cierto temor, porque recuerda, Pablo era un novato en cuanto a las cosas del evangelio y también él tenía una historial en contra de la iglesia. Entonces aquí viene este novato a hablar con los ancianos que habían estado con Cristo. Pablo estaba muy seguro, no era cuestión de eso, pero respeto y seguro que había cierto temor. Pero él quería en ese viaje entender la naturaleza del evangelio. Quería saber si lo que había aprendido en el desierto estaba coherente con lo que los apóstoles habían aprendido de Cristo. Él quería saber si había un acuerdo entre lo que él había aprendido solo y lo que ellos estaban enseñando. Y la conclusión está en versículo 6. No añadieron nada. Es decir, que Pablo, hablando con ellos, no vio ninguna laguna en su pensamiento. Estaban de acuerdo en cuanto a la naturaleza del evangelio. La segunda visita era cuando Pedro, de la iglesia de Jerusalén, va a la iglesia gentil en Antioquía. Y Pedro viene y él visita a Pablo y Bernabé, que estaban comenzando esa iglesia. Y toda esa iglesia, Jerusalén, era mayormente judíos. El de Antioquía era mayormente gentiles. Y la cuestión ahí, en Antioquía, en este viaje, era la función del evangelio. ¿Cuáles son las implicaciones del evangelio para la vida? ¿Cómo se aplica el evangelio a situaciones concretas en la vida de una iglesia? Entonces, la primera visita, la cuestión ¿es la obra de Cristo suficiente en sí mismo? ¿Puede Jesucristo salvar totalmente? ¿Es Cristo parte de un paquete que te ayuda para que seas salvo? ¿O es Cristo solo? Y la obra de Cristo solo suficiente. ¿Es la salvación solamente por Cristo? ¿O es Cristo solamente un maestro que nos ayuda en el camino a la salvación? La segunda visita, cuando Pedro visita la iglesia de Antioquía,
La cuestión era diferente. Es el Evangelio la realidad controladora para la vida de un creyente. ¿Es el Evangelio solo para la salvación o es el Evangelio más que la salvación? ¿Es la salvación algo que se extiende a través de toda mi vida? Es un estilo de vida, es un diario vivir, es el Evangelio para mi vida cada día. Es el Evangelio un guía es el trasfondo para todas las decisiones que yo tengo que tomar en mi vida y para la iglesia. ¿O es solamente un camino al cielo? Entonces estos dos viajes fueron separados por varios años, no eran seguidos, pero forman la base de lo que nosotros podríamos decir es una teología del Evangelio. Entonces aquí ya con capítulo 1 y 2 podemos, que son todos biográficos, podemos entrar ahora a entender que está formándose una teología del Evangelio. Y eran visitas cruciales, visitas históricas, visitas que forman una base para todos los años venideros hasta hoy aquí. Nosotros estamos siguiendo los resultados de esas dos visitas. Por esto Pablo lo menciona en esta carta, lo introduce estas dos visitas como algo que tiene mucha precedencia en la vida del Evangelio. Ahora, allá atrás, Miguelito, hay una rueda, por ejemplo, me lo trae. Porque yo quiero ilustrar lo que yo voy a enseñar usando una rueda de una bicicleta. Muchas gracias. Ustedes saben que una rueda, y más que la rueda, la bicicleta entera, es la máquina más eficiente que jamás se ha inventado. No hay una máquina más eficiente. Ahora, esta es una rueda que pesa bastante. Quizás no tan eficiente para niños que las bicicletas de carrera que se montan por ahí en la Vuelta de España y otros lugares. Pero es una maravilla, una rueda, es una maravilla. Porque una rueda de carrera, esas de 26 pulgadas, esa rueda está hecha de aluminio y no pesa más que 200 gramos. Pero ligero. Pero una persona de 100 kilos o 150 kilos se puede sentarse en esa bicicleta y lo aguanta. Pero sin problema. Ahora, yo no te voy a enseñar la física de eso, quizás ustedes ya saben, porque una rueda tan ligera puede aguantar tanto peso. Pero sabemos que esa es la actualidad. Entonces, es una maravilla. Aquí tenemos una maravilla. Los cubanos no sabían que había una maravilla porque tienen tantas bicicletas por ahí, se quejan de la bicicleta. No, esto es precioso. Primero la yegua y después la bicicleta. Quizás un día vendrá el carro. Pero estamos contentos con la rueda. Tiene 4 partes. Mira, el eje, los rayos. Esto se llama aquí llanta. La llanta y el neumático o la goma. Bien, vamos a ser buenos cubanos y llamar esto la goma. El libro de Gálatas menciona las 4. Y para mí me es muy interesante usar esto como un símbolo visible de lo que Pablo está diciendo. El eje, por supuesto, es lo que manda todo.
es el Evangelio. Es el centro de nuestra fe. Cristo mismo es el eje. Y es la parte más fuerte, más estable. Esto no se mueve. La parte más estable de toda la bicicleta. Más tarde, en el discurso esta mañana, yo voy a hablar sobre los rayos. Son las implicaciones de lo que está ocurriendo aquí que llegan a la llanta. La llanta es el cuerpo de Cristo. Mira, qué bonito. Aquí está el eje y tiene sus implicaciones que van al cuerpo de Cristo. La comunidad de fe, nuestras relaciones, nuestra comunidad, nuestras amistades, todo eso corre hacia acá. Entonces, la goma es nuestra misión. Esto es lo que toca la tierra, lo que anda, lo que está en el mundo, lo que hace su función. Ahora, cuando tú ves la rueda, tú ves la rueda es completa en sí, no una parte separada de la otra, pero nosotros lo estamos separando para que ustedes puedan entender lo que estamos diciendo. Pablo trata cada uno de estos factores, comenzando con el eje. Capítulo 1, él está maravillado que el pueblo no comprende la necesidad de entender que ese eje tiene que estar en el centro y no se puede añadir otra cosa. Yo no sé cómo yo aprendí montar bicicleta en esa lomita ahí. Y yo tengo recuerdos de haber caído, roto yo no sé cuántas piernas, muchas cosas, como un niño. Claro, yo tenía una bicicleta de esas grandes, ¿no? Y cuando yo era un pequeñito, era una bicicleta de varón. Entonces yo tuve que poner el pie por debajo de la barra porque yo no podía alcanzar por arriba. Pero aún así, bajando ahí, aprendiendo a montar la bicicleta. Una cosa que tú reconoces, si por un choque otra cosa, el eje no está en el centro, ¿qué ocurre? Se tira la bicicleta porque ya no sirve. Si el eje no está en el centro, la bicicleta no funciona. Eso es lo que Pablo dice. Es otro evangelio. Es que ya no es el evangelio. No va a funcionar. Y ustedes ya saben también, quizás más probable, que algunos de estos rayos se doblen. Y estos son muy fuertes. Pero tú sabes, la bicicleta que nosotros teníamos no era así. Tú le das una patada y entonces, o cualquier cosa, se dobla el rayo. Entonces el rayo se dobla, entonces la llanta está mal y entonces más problema montar la bicicleta. Pues ahí tenemos una pequeña parábola de lo que Pablo dice. Hemos definido el Evangelio en 5 palabras: ayuda total para necesidad total. Y yo quiero hacer énfasis sobre la palabra total. Esto es crucial. Nuestra necesidad es total. No hay nada que yo pueda contribuir a mi salvación. Yo necesito a Cristo y lo necesito completamente. Porque nuestro pecado es pervasivo, es invasivo, es destructivo, es cumulativo. Nuestro pecado es tan amplio que yo necesito
la ayuda total, total. Pero también yo no puedo añadir nada a lo que Él me da. Si el Evangelio es Cristo más otra cosa, más mi ayuda de cualquier forma, entonces el eje no está centrado. El Evangelio es una solución íntegra, es una solución total, no es parcial. Hemos hablado de esto, pero otra vez lo repetimos, ¿no? No se puede añadir, pero no es solamente una solución total, también tiene una orden que tenemos que pensar, porque hay una lógica en el Evangelio, y es primero creer en la obra de Cristo, creer, confiar, quizás la mejor palabra, confiar en esa obra. Y cuando yo confío plenamente en lo que Cristo ha hecho, el Espíritu Santo viene y hace una obra que se llama la salvación. Entramos más luego en lo que es eso, la salvación. Y entonces después viene el resultado, la obediencia. Pero hay otras personas que tratan de cambiar el orden. Y ahí es donde está el problema. Y esto es algo muy sutil. Yo confío, sí. Y el Evangelio está ahí clarísimo, pero también hay que ver un tipo de obediencia. Y como resultado de la obediencia hay la salvación. Y Pablo dice que el orden hace toda la diferencia. Entre la diferencia del cristianismo y todas las otras religiones. Si el eje está fuera del orden, no funciona. Pues Pablo ahora se marcha a Jerusalén y como siempre acompañado con unos amigos en su equipo. Pablo nunca iba solo, él siempre iba con algunos. Y él siente ansiedad mientras él está llegando a ver estas personas. Puede ser que haya una sospecha de quién era y por qué él venía. Y son humanos. Entonces este gran hombre que ya se dicen que tuvo una gran conversión y ahora viene a la iglesia, tú puedes imaginar de los chismes que hay por ahí, de lo que este gran hombre, ya que viene a la iglesia. Y él se reúne con Jacobo y Pedro y Juan. Es interesante, cuando hay esta reunión alrededor de la mesa, casi está el Nuevo Testamento entero. Porque Marcos es la base de los evangelios, y Marcos coge la predicación de Pedro. Entonces los evangelios están basados en la persona de Pedro. Estaba Juan, estaba Jacobo, Santiago y Pablo. Entonces ahí casi tenemos todo el Nuevo Testamento, los grandes autores de la Biblia. Y aquí tenemos un momento alrededor de esas mesas tan importante. Y Pablo tenía seguro esto era muy delicado. Usted ha estado en unas reuniones donde se siente que esto es importante y hay cierto temor. No es que Pablo estaba inseguro. Él tenía el mensaje directo de Cristo, pero había presión, quizás era una presión, una agenda escondida por ahí, que los de la circuncisión estaban metiéndose. Y Pablo quizás tenía algo del conocimiento de esto, como él mismo era judío.
y sabía que podía haber algo en la iglesia que iba a destruirlo. Y entonces había esa tensión que hay cuando se reúne, quizá podía haber una política que se mete en la iglesia y puede haber una separación y todo va hacia abajo. Entonces esto era un momento grande y se nota que todos estaban atentos. Hubiera sido algo, si la iglesia se hubiera dividido entonces, dos ramas. Una con una cultura judía, pero Pablo no quería eso. Pablo quería un evangelio libre, un evangelio que se podía mover por todo el mundo, en cualquier cultura, y que no tenía el peso de una cultura. Él lo quería libre de las culturas. Y por eso Pablo lucha y por eso él viene a esta reunión. Entonces la cuestión es, tienes que cambiar tu cultura para hacerte cristiano. ¿Sabe que los misioneros luchan con esta pregunta? Yo no sé cuántos de ustedes han visto la película La Misión. Esta película salió en los años 80, 90, por ahí. Decía una película vieja, pero muy buena. Son de los jesuitas que fueron a Ecuador y a Perú y comenzaron a establecer sus misiones allá. Es una película muy interesante para cualquiera que quiere ser un misionero. Porque ¿qué hicieron esa gente? Que vinieron con todo el bagaje de la Iglesia Católica, sus catedrales, su escuela, sus enseñanzas, todo español, y lo trajeron a los indígenas allá. Y el trastorno que eso causó. Claro, esa película, cuando yo estuve en España, ni se permitió en España. Porque trajeron no solamente su fe, pero trajeron también todo el bagaje, toda la cultura. ¿Tú sabes que misioneros todavía hacen eso? Es muy difícil distinguir el evangelio de todo lo que rodea el evangelio. Pero el misionero lo tiene que entender, y Pablo lo entendía. Entonces la cuestión es, tienes que cambiar tu cultura para hacerte cristiano. Déjame visitar esta reunión un poquito, porque había un grupo de judíos cristianos en Jerusalén. Pablo lo llama hermanos falsos. Interesante ese término, porque él los reconocía que eran hermanos, pero tenía una falsedad, tenía un error. Entonces él lo llama hermanos falsos. No eran liberales. Estas personas creían completamente en la obra de Cristo, que Cristo era el Salvador, que teníamos que acudir a Él para el perdón de los pecados, que la muerte de Cristo era completamente imprescindible. Ellos creían en el Evangelio, pero que también uno tenía que seguir algunas normas establecidas años atrás por Dios mismo y Moisés, que tenían ciertas formas, y eran formas, la forma de vestir, la forma de comer, la forma de celebrar diferentes fiestas. Y había un montón de reglas que regía el pueblo. Eso se llamaban las leyes ceremoniales o las leyes de limpieza, que marcaban a un judío. Un judío verdadero vivía según esas normas.
cómo conducir su vida. Y el judío lo tenía bien marcado. Pues todas las culturas tienen leyes similares. Los cubanos lo tienen. Si tú pasas por un amigo y tú no lo saludas, el cubano piensa que eso es una ofensa, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde está eso escrito? No, eso es una costumbre del latino. Yo recuerdo en España que y lo hago lo mismo aquí, cuando yo me marcho, yo trato de pensar de toda la gente que yo conozco para despedirme. Porque si uno no se despide, en España eso es horrible. Yo gastaba 2 o 3 semanas antes de salir para un viaje para despedirme de la gente. Es una costumbre de la cultura. Y un misionero es una persona que coge las costumbres y no hay nada mal con la costumbre. Esas son cosas de una cultura que tiene que ver cómo la gente come, en qué hora comen, cómo se visten. Yo no era el tipo que compraba mi ropa cuando estaba en España, en los Estados Unidos o en Canadá o lo que sea. No, se compra ahí porque es diferente. La ropa es diferente. Entonces, tú no debes ir por ahí con otra ropa. Coge la ropa del país. Bien, eso es parte de ser una buena persona. Pero lo que estaban haciendo estos hermanos falsos, lo estaban uniendo con el Evangelio. Que no era una cosa aparte, pero era una cosa que estaba unido con el Evangelio. Un buen misionero a los judíos deja de comer puerco. Para un cubano es un horrible sacrificio. Pero uno va a ese país y ya se acabó la chuleta. Uno dice, bueno, eso es parte del sacrificio de estar en este país. Porque eso sería una ofensa para ellos. Una ofensa cultural. Y si yo quiero ganar la gente para Cristo, yo trato de no ofender. Yo trato de acoplarme a la cultura. Pero si me dicen que estas costumbres son imprescindibles para mi salvación, ya ahí paro. Que dejar de crecer la barba o de crecer una barba, depende de la cultura, es pecado o no pecado. O si uno que está detrás de un púlpito tiene que llevar una corbata. Y si eso está ligado a mi fe, entonces es un problema. Porque la subcultura religiosa, que está en todas partes, hay una subcultura que se desarrolla en la iglesia, una tradición. Y si esa tradición está impuesta en mi salvación, entonces yo rompo con la tradición. Porque quiero que el Evangelio sea claro. Ningún ritual, ninguna costumbre cultural, ninguna abnegación, ningún nivel de obediencia es válido si está ligado con el Evangelio. Que con hacer esto yo voy a ganar algo con Cristo. Entonces, es muy fácil añadir costumbres al Evangelio. Somos salvos, como sabemos todos, por la vida y la muerte de Jesucristo, solamente. Entonces, el grupo de la circuncisión estaba diciendo, Pablo es un hombre bueno, Pablo es un gran maestro,
Pablo tiene un intelecto tremendo, es maravilloso, pero Pablo es extremista. Él es un tipo radical en su enseñanza. Cuidado con Pablo, porque él tiene un evangelio muy liberal. Él dice que solamente es de Cristo, nada más. Y todos esos siglos de costumbre, para él no le cuenta. No puede ser. Y había ese choque en la iglesia primitiva entre los de la circuncisión, los de las costumbres. Pero ese choque todavía existe hoy. Eso es nada nuevo. Solamente en aquel tiempo era más grande que ahora. Entonces, Pablo va allá y yo recuerdo un viaje que yo hice una vez a Sicilia. Había un plantador de iglesias en esa isla de Italia y él estaba muy interesado en el discipulado y yo fui allá a dar unas conferencias en su iglesia. Y me parecía bastante bueno cuando él comenzó a hablarme de su programa, de discipular a cada persona en la iglesia. Pero yo comencé entonces a hablar con los diferentes miembros y ellos me dijeron que 2/3 de la iglesia estaban bajo disciplina. Y yo comienzo a preguntar un poquito, pues dime, ¿por qué tienen esa disciplina? Pues él dice, nosotros tenemos una hoja así de diferentes disciplinas. Y si no mantenemos esas reglas en la iglesia, entonces el pastor nos disciplina. ¿Cuáles son estas reglas? Pues yo comencé a verlas. Si uno no existe en la iglesia el domingo sin una excusa válida, ¡pum! Si yo no tengo porque cada domingo tú tenías que decir si tú tenías tu devoción personal, si tú no lo tienes, ¡pum! Había cierto programa de televisión que tú no podías ver, no, había un montón de cosas. Y yo me pregunté, ¿qué perciben esos nuevos creyentes de la vida cristiana? Si yo no puedo complacer al misionero, ¿cómo voy yo a complacer a Dios? Entonces ellos tienen 2 opciones. El primero es luchar, porque era de verdad un sistema de leyes de limpieza. O salir de la iglesia. Pues ustedes pueden imaginar cómo me recibieron en esa iglesia. No tuve una recepción muy buena ni una salida muy buena. Porque lo que se estaban enseñando era contra el Evangelio de Jesucristo. En muchos lugares donde está la iglesia evangélica, hay que dejar algo, hay que abandonar algo, y eso se pone primero. Aquí hay la fe, aquí está la confianza en Cristo, y después hay varias cosas que hay que abandonar
y después la salvación. Eso es contrario al Evangelio. Eso es usar un sistema moderno de las leyes de limpieza. Porque yo tengo que estar limpio primero y entonces viene la salvación. Pablo tiene con él a este joven que se llama Tito. Es un gentil, incircunciso, un buen joven. Puedes imaginarte como Tito adentro de este ambiente gentil. Y Pablo le tiene ahí como un ejemplo. Y puede imaginar que él está sentado afuera. Y entonces dicen, Tito, ven. Entonces él viene donde están los ancianos de la iglesia y se sienta ahí. Y ellos comienzan a preguntarle de su fe, de su caminar con Cristo, de los ritos y todo eso. Y Tito le contesta claramente. Y Pablo le pregunta, ¿está Tito aceptable delante de Dios sin la circuncisión? ¿Es este joven aceptable tal como es? Y todos están de acuerdo. Todos dicen, sin duda, él está aceptable. Las leyes de limpieza no son válidos. Él no tiene que ser un judío para ser cristiano. Entonces hay una gran victoria ahí para el Evangelio, porque los apóstoles estaban de acuerdo con Pablo. Yo creo que el versículo 6 en el texto es uno de los versículos más interesantes en todo el libro de Gálatas. Los de reputación, los ancianos, nada nuevo me comunicaron. No añadieron nada. Cristo solo es suficiente. El Evangelio es completo sin ningún rito, sin ninguna ley, sin ninguna costumbre. Pues todos estaban convencidos. Por lo menos aquí estaban convencidos en la mente. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? El eje de la rueda es Cristo solo. Ahora vamos a mirar a los rayos que salen del eje y que van y llegan a la llanta. Están los rayos en línea con el eje. Esta es la cuestión, porque si la rueda va a rodar con facilidad, cada rayo tiene que estar en línea. Déjenme darles unos casos para que ustedes vean matices en este tipo de pensamiento. Yo recuerdo a una señorita muy hermosa. Me vino un día en España pidiéndome que la ayudara a aceptar a Cristo. Claro, uno siempre tiene un gran deleite cuando alguien te viene así. Y preguntándola sobre su vida, me di cuenta que ella había hablado con su novio. El novio era un joven en nuestra iglesia que se había convertido, un chico recto que quería caminar para Cristo. Y el novio le dijo a ella que ella no podía salir con él sin que ella aceptara a Cristo. Entonces, como a ella le gusta a este joven, ella dice, está bien, yo voy a aceptar a Cristo. ¿Con quién hablo? Tú hablas con Pablo.
Entonces, así resultó. Y inmediatamente uno se da cuenta que esta señorita tenía motivos mixtos, ¿no es verdad? Y yo le pregunto a ella, ¿tú piensas que tus motivos son puros en venir a Cristo? Y ella se sonríe y dice, pues, no estoy tan seguro que están puros. Para venir a Cristo, tú tienes que tener tus motivos puros. Dime. ¿Quién lo tiene? Nadie. Si yo pongo primero confiar, número 2, motivos puros, después la salvación, ¿qué estoy yo haciendo? Estoy añadiendo al Evangelio, el orden está ya mal. Pero una cosa que hacemos muy fácilmente, ponemos unos requerimientos antes de la salvación. Otro ejemplo, otra señorita, una joven, fue muy abusada por su tío y ella tenía un resentimiento, un abuso sexual, un resentimiento, claro, un odio contra ese. Ella quería venir a Cristo. Y ella me pregunta, ¿tengo yo que perdonar a mi tío primero antes de venir a Cristo? Porque ella estaba leyendo su Biblia y ella cita ese texto en Mateo que dice, si no perdonáis sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a nuestras ofensas. ¿Es el Evangelio primero perdonar y después la salvación? Tengo yo primero que creer en Cristo, entonces perdonar a toda la gente que me han hecho mal y después viene la salvación. No. Porque ¿cómo voy yo a perdonar a la gente si el Espíritu Santo no está en mí? No, el orden del Evangelio es confiar plenamente en Cristo. Y Él entonces viene y mora en mí y entonces comienza toda la vida cristiana. ¿Viene la obediencia antes de la salvación? No. Primero, Dios hace la obra de salvación y Él me capacita para la obediencia. Pues la ley ceremonial dice, ponte bonito primero. Tú te vas a casar con Jesucristo. Mira, pon tu maquillaje, tus joyas, arréglate tus cabellos, hazte más preciosa posible, porque va a haber una boda con Jesucristo. Ponte bonito. Y entonces te puedes casar. Eso es lo que dice la ley. Pero Jesucristo dice, el vestido puro de Cristo es suficiente. Eso es tu hermosura. Ven a Él. Y Él tiene los brazos abiertos. Bien, eso es versículo 1 a 10. Ahora sí, como vamos al versículo 11, vemos la aplicación del Evangelio en el caso. Y Pedro ahora marcha a Antioquía y él está en camino. Cuando él llega allá, él está disfrutando de la iglesia y de los gentiles y de comer con ellos y está gozándose por la libertad que tiene en Cristo. Hasta que viene la delegación de Jerusalén. Y inmediatamente Pedro comienza a pensar, ay, ¿qué dirán si me ven gozándome tanto con esta gente? Porque usted sabe que ni se toca a un gentil.
Ellos eran inmundos. ¿Qué pensarían los cristianos en Jerusalén si me ven en esta postura? Y entonces Pedro se retira de los gentiles y comienza a comer con la delegación. Eso parece que tenían las mesas separadas. Y Pablo le enfrenta directamente en ese momento y él le dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, cuando yo vi, y en ese momento, Pablo dice, aquí hay un momento crucial. Aquí hay un momento que yo me tengo que levantar y tengo que decir algo. Y puede ver lo que concierne a Pablo. Pablo utiliza aquí la palabra ortopodeo. Podeo viene de la palabra griega para pie. Es una metáfora que se usa para el caminar, andar, el diario, la vida diaria, el camino, el andar. Trata de la dirección de la vida de uno, nuestro diario vivir. Orto es la palabra para recto. Entonces, nosotros tenemos en español un ortopédico, ¿qué hace? Él endereza los huesos. Ortodónico, trabaja con los dientes. Yo no sé cómo trabajan las policías en este país, pero en otros países, antes, cuando uno iba conduciendo así erráticamente en la calle, la policía te paraba y te hacía salir del carro, el conductor, y entonces ponía una raya con una tiza en la carretera. Entonces dicen, camina por esa raya. Y si tú puedes caminar por la raya, tú estás bien. Pero si tú estás así, entonces te llevan a la cárcel, a la comisaría de policía, porque estás borracho. Estamos nosotros caminando en línea, rectos. Quiere decir que el Evangelio tiene una lógica. El Evangelio tiene una línea. Y nuestro deber como cristianos es entender esa lógica y caminar a través de lo que dice el Evangelio. La falacia es que el Evangelio solamente tiene que ver con la salvación. Y después de la salvación, pues, hacemos nuestras decisiones basadas en principios. Buscamos unos textos en la Biblia, por ahí establecemos un principio y muchas veces esos principios no tienen mucho que ver con el Evangelio. Entonces vivimos por principios, pero el Evangelio es para la salvación. Pablo aquí nos está dando una visión teológica del Evangelio. Somos salvos por el Evangelio, pero también vivimos, también hacemos nuestras decisiones para nuestra vida a través del Evangelio. Cuando vamos a la playa, cuando estamos jugando voleibol o pelota, cuando estamos mirando una película, lo que sea, nuestra visión del Evangelio debe iluminar todo nuestro andar, todo nuestro pensamiento. El Evangelio es nuestra guía. Bueno, como cristianos, los líderes de la iglesia, tenemos que tomar muchas decisiones. Ustedes están con su grupo de directores en la iglesia, no sé cómo se llaman, pero ahí están y ustedes están tomando decisiones. Y la cuestión es si estas decisiones son pragmáticas o son en línea, o están en línea con el Evangelio.
La cuestión de Pedro era el fallo del racismo. Pensaba que las tradiciones y la historia judía era superior que la trayectoria de la vida de los gentiles. Los gentiles eran perros. Los judíos eran escogidos de Dios. Y eso era la mentalidad. Y Pablo enfrenta a Pedro y le dice, Pedro, el racismo está mal. Estás rompiendo las reglas. ¿Eso es lo que dijo? No. Él no avergüenza a Pedro. Él le dice, Pedro, lo que tú estás haciendo no está conforme al amor de Cristo para ti. Porque Cristo te rescató por pura gracia. Y Cristo hace lo mismo con los gentiles. Tú estás viviendo en línea con el Evangelio, en este caso. Y Pedro se da cuenta que se había olvidado del Evangelio. Estaba caminando en su vieja forma de pensar. Y no estaba caminando con la rectitud del Evangelio. El racismo es olvidar que uno es salvo por gracia. Pedro, has olvidado el Evangelio. Y no sabemos el resultado, solamente sabemos que Pablo y Pedro siguieron como amigos. Que eso no fue algo que cerró las relaciones entre ellos. La obra de Cristo es suficiente en sí mismo. No hay que añadir una cosa más. Pues hay muchas cuestiones que la Biblia no trata por sí mismo. Por ejemplo, las cuestiones de sufrimiento. ¿Por qué unos sufren y otros no? La cuestión de placer, la cuestión de la música. ¿Tú sabes que las iglesias se dividen muchísimo sobre esa cuestión de la música? La adoración, la autoridad política, los amigos no cristianos, la autoimagen de una persona, el aborto, uso del humor, montones de cosas que la Biblia no trata. ¿Cómo hacemos decisiones? Tenemos que pensar de hacer nuestras decisiones en esto y mucho más, en línea con el Evangelio. Entonces los rayos salen del eje. Y esos rayos abarcan toda la vida de uno. Y pensar teológicamente es captar las implicaciones del Evangelio en todo lo que hacemos en nuestra comunidad. Esto es una disciplina que forma una parte íntegra de lo que es un hombre sabio, un hombre que vive según el Evangelio, un hombre que puede dirigir su iglesia según el Evangelio. Entonces, ¿qué es el discipulado cristiano? ¿Qué es la predicación del domingo? Es ayudar a la gente a entender el eje primero. Y entonces se coge uno a rayo y se explica. Para que la gente vea que el Evangelio tiene sus aplicaciones para cómo comemos, para cómo dormimos, cómo jugamos, cómo trabajamos. Todo tiene su aplicación y todo está en línea con el Evangelio. El Evangelio toca no solamente nuestra salvación, toca nuestro andar diario.
Pues damos gracias a Dios, ¿no? Por estos dos viajes. El Evangelio es nuestro eje. El Evangelio tiene sus rayos. Y vamos a vivir como Pablo y Pedro, fijándonos el uno al otro, no para criticarnos, pero para estar seguros que estamos andando en el camino del Evangelio. Y vamos a retar el unos a los otros para que seamos un cuerpo de Cristo en este país que se sabe, se conoce como aquellos que conocen y que viven el Evangelio de Jesucristo.